Hola, soy Sofía. Y en la fiesta de 60 años de mi madre, mi propio padre levantó su copa frente a 100 invitados y me llamó la vergüenza de la familia por ser una simple mesera. Años de humillaciones silenciosas se sintieron como un golpe directo en el pecho. Pero esa noche, el dolor finalmente se convirtió en otra cosa. ¿Alguna vez te has sentido tan invisible para tu propia familia que tu único deseo es desaparecer o, por el contrario, demostrarles de lo que eres capaz? Antes de contarte lo que saqué de mi bolso, justo después de que mi padre terminara su humillante brindis, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la expresión en su rostro cuando descubrió que la mesera fracasada ganaba más que él y mis 2 hermanos juntos. Mi historia siempre ha sido la misma. La de la oveja negra en una familia perfecta de Coral Gables, Miami. Mi hermano Mateo, el brillante médico con una esposa jueza. Mi hermana Isabela, la abogada implacable casada con un ingeniero de renombre. Y luego yo, Sofía, la que abandonó la universidad y, según mi padre Carlos, se resignó a una vida de servir mesas y depender de las propinas. Cada reunión familiar era un tribunal, donde yo era la única acusada. Se celebraban en la lujosa casa de mis padres, un lugar que para mí se sentía más como un escenario para exhibir trofeos que como un hogar. Los logros de mis hermanos eran el tema central, mientras que mi existencia era una nota al pie de página, una mancha en el impecable retrato familiar que mi padre se esforzaba tanto por pintar para la sociedad. Esa tarde, mientras me preparaba en mi apartamento de Brickell para el cumpleaños de mi madre, sentí el nudo de siempre en el estómago. La ansiedad era una vieja conocida, una sombra que me acompañaba cada vez que tenía que cruzar el umbral de esa casa. Me miré en el espejo, alisando el sencillo pero elegante vestido que había elegido. No era de diseñador, no costaba miles de dólares como los que seguramente llevaría Isabela, pero era mío, pagado con mi propio esfuerzo. Traté de armarme de valor, de ensayar respuestas indiferentes a las pullas que sabía que vendrían. Pero ¿cómo te preparas para que la persona que debería ser tu mayor apoyo te mire con desprecio? Era una batalla que siempre perdía antes de que comenzara, una herida que nunca dejaba de sangrar. Recuerdo una Navidad hace apenas 2 años. Estábamos abriendo los regalos bajo un árbol gigantesco y ostentoso. Mateo recibió un reloj de lujo que costaba más que mi auto. Isabela, un viaje a Europa. Cuando llegó mi turno, mi padre me entregó un sobre. Dentro no había un cheque ni un boleto de avión, sino un folleto de la universidad comunitaria local con una nota escrita a mano. Nunca es tarde para empezar a ser alguien. Lo dijo con una sonrisa condescendiente, mientras su Rolex de oro brillaba bajo las luces. Mis hermanos desviaron la mirada, incómodos pero cómplices en su silencio. Sentí como las lágrimas quemaban mis ojos, pero me las tragué como siempre. Esa humillación, disfrazada de preocupación, fue una de las tantas cicatrices que coleccionaba en silencio. Pero esa tarde, mientras el pánico intentaba apoderarse de mí, algo cambió. Una extraña calma comenzó a extenderse por mi cuerpo, anclándome en el presente. Ya no era la misma chica asustada de años atrás. El dolor se había ido transformando, capa por capa, en una armadura invisible. Antes de salir, mi teléfono de trabajo vibró sobre la encimera. Era un modelo de última generación, mucho más avanzado que el de mi padre. Lo tomé y revisé un par de correos urgentes, respondiendo con una eficiencia que nadie en mi familia conocía. En mi bolso, junto a mi billetera personal, descansaba otro objeto, uno que llevaba conmigo a todas partes pero que nunca había mostrado. Era una pequeña pieza de plástico negro, pesada y con mi nombre grabado en relieve. Esa noche sentía que ya no pesaba tanto. Al llegar a la mansión de Coral Gables, el desfile de autos de lujo estacionados en la entrada me recibió como una bofetada. BMW, Mercedes, Porsche, era el mundo de mi padre. Un universo construido sobre la apariencia y el estatus social. El jardín estaba impecablemente iluminado, y la música clásica flotaba en el aire junto con el murmullo de conversaciones pretenciosas. Cada detalle gritaba riqueza y éxito. Los 2 pilares sobre los que mi padre había construido su vida y su familia. Me sentí como una intrusa, una pieza que no encajaba en su rompecabezas perfecto.
Por un instante, quise dar la vuelta y volver a la seguridad de mi apartamento, a mi verdadera vida, pero sabía que no podía. Tenía que enfrentar esto una última vez. Mi madre, Elena, fue la primera en verme. Me abrazó con fuerza, un abrazo que contenía todo el amor y las disculpas que nunca se atrevía a expresar con palabras. En sus ojos vi el cariño de siempre, pero también el miedo, la resignación de una mujer que había aprendido a no contradecir a su marido. «Estás preciosa, mi niña», susurró, y en ese simple cumplido sentí todo su apoyo silencioso. Mis hermanos, en cambio, me saludaron con la distancia de siempre. Mateo me dio una palmada en el hombro, sus ojos evaluándome rápidamente antes de volver a su círculo de colegas médicos. Isabela apenas me dedicó una sonrisa forzada, más ocupada en presumir su nuevo anillo de diamantes. Para ellos yo era un recordatorio incómodo de lo que consideraban mediocridad. Y entonces apareció él. Mi padre, Carlos, se acercó con una copa de champán en la mano. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, y su expresión se endureció en una mueca de sutil desaprobación. No hubo un «hola» o un «¿cómo estás?», solo un comentario cortante, dicho en voz lo suficientemente baja para que solo yo lo oyera. «Espero que no hayas venido directamente de tu trabajo. No queremos oler a cocina». Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para recordarme mi lugar en su jerarquía. Asentí en silencio, sintiendo cómo la armadura que había construido se agrietaba un poco. La calma que había sentido en mi apartamento comenzó a flaquear, reemplazada por el conocido y amargo sabor de la impotencia. Me alejé hacia un rincón del abarrotado salón, observando a la gente reír, beber y hablar de sus inversiones, sus viajes y los logros de sus hijos. Me sentía completamente sola, una extraña en mi propia familia. Vi a mi padre en el centro de todo, el rey en su castillo, recibiendo elogios y felicitaciones. Era un hombre respetado, un pilar de la comunidad. Nadie veía al tirano emocional que se escondía detrás de esa fachada de éxito, pero mientras lo observaba, algo dentro de mí se solidificó. La grieta en mi armadura se cerró, y la calma regresó más fuerte que antes. Ya no era impotencia lo que sentía, sino una claridad fría y afilada. Esta noche no se trataba de ganar su aprobación, se trataba de recuperar la mía. Ahí sabía exactamente cómo iba a hacerlo. El murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas llenaban el salón, pero para mí, todo se había reducido al latido sordo en mis oídos y al peso reconfortante de mi bolso sobre mi regazo. Observaba a mi padre, el anfitrión perfecto, moverse entre los invitados con una facilidad que yo nunca poseería. Contaba anécdotas, reía a carcajadas, y cada uno de sus gestos parecía calculado para reforzar su imagen de hombre exitoso y patriarca benevolente. Mi madre lo seguía con la mirada, una mezcla de orgullo y una ansiedad apenas perceptible que solo yo, su hija, podía descifrar. Ella sabía, como yo, que la noche era un campo minado y que estábamos a punto de llegar al epicentro de la explosión. Mi mano se deslizó dentro del bolso, mis dedos rozando el borde liso y frío de la tarjeta de plástico. No era un amuleto, sino un ancla. Isabela fue la primera en ofrecer un brindis. Se levantó, con su elegancia estudiada, y pronunció un discurso impecable sobre la fuerza y la gracia de nuestra madre. Sin embargo, no pudo resistirse a salpicarlo con referencias a su último caso de alto perfil, una victoria legal que había aparecido en los periódicos locales. Mi padre la miraba con una devoción casi palpable, asintiendo a sus amigos más cercanos como si estuviera presentando una obra de arte. «Esa es mi hija», parecía decir su mirada, y yo, sentada a pocos metros, me sentí encoger. Cada una de sus palabras pulcras y ensayadas era un recordatorio de la narrativa familiar. El éxito de mis hermanos era un triunfo colectivo, mientras que mi vida era un fracaso personal y solitario. La injusticia no estaba solo en las críticas directas, sino en esta celebración selectiva que me borraba del cuadro familiar. Luego fue el turno de Mateo, más torpe socialmente pero igualmente efectivo. Habló del legado de generosidad de nuestra madre, conectándolo hábilmente con una nueva ala benéfica en su hospital, un proyecto que, casualmente, llevaba el apellido de nuestra familia. Era otro movimiento en el tablero de ajedrez de mi padre, otra pieza colocada para exhibir el poder y la influencia del clan Rodríguez.
Recordé la vez que le conté a mi madre, en un susurro emocionado por teléfono, sobre mi ascenso a gerente regional. Su alegría fue genuina, pero fue seguida inmediatamente por una advertencia temerosa. Mi amor, no le digas nada a tu padre todavía. Sabes cómo se lo toma todo. Su miedo había puesto un candado a mi alegría, obligándome a celebrar mis victorias en la sombra. Esa memoria, más que cualquier insulto público, ardía como una brasa en mi pecho. Mi padre miró su Rolex de oro, el mismo que llevaba aquella Navidad del folleto universitario. Era su señal, el preludio de su gran acto. Con un golpecito de su cuchara contra la copa de cristal, el salón enmudeció. Se puso de pie, absorbiendo la atención de todos como si fuera oxígeno. Su postura era la de un rey a punto de dirigirse a sus súbditos, listo para impartir su sabiduría sobre la familia, el honor y, sobre todo, el éxito. Mi corazón, que había estado latiendo con una calma fría, de repente aceleró su ritmo. Ya no era miedo lo que sentía, sino una extraña y eléctrica anticipación. El segundero de su costoso reloj parecía marcar la cuenta regresiva hacia mi liberación, o quizás hacia el golpe de gracia final que me destrozaría por completo. Comenzó elogiando a mi madre, con frases poéticas que sonaban ensayadas, llamándola el cimiento sobre el que se construyó todo. Luego sus ojos recorrieron la mesa, se detuvieron en Mateo y en Isabella, con una sonrisa que irradiaba un orgullo casi sofocante. Pero cuando su mirada se cruzó con la mía, fue solo por un instante. En esa fracción de segundo, la calidez se desvaneció, reemplazada por un destello de compasión condescendiente, casi de desprecio. Fue una microexpresión que había aprendido a leer a la perfección a lo largo de los años. Y en ese momento, supe, con una certeza absoluta, que el discurso no era para honrar a mi madre, sino para usarla como excusa para ejecutarme públicamente. La calma que había logrado construir se resquebrajó, y en su lugar surgió una oleada de ira pura y helada. He criado a 2 hijos de los que no podría estar más orgulloso, proclamó, su voz resonando con autoridad. Procedió a enumerar sus logros como si fueran los puntos más destacados de su propio currículum. Un médico que salva vidas, una abogada que defiende la justicia. Los invitados asentían y murmuraban su aprobación. Para mi padre, nosotros no éramos personas, éramos activos que aumentaban su valor social en la exclusiva comunidad de Coral Gables. El éxito de mis hermanos era su éxito. Por lo tanto, mi supuesto fracaso no era solo una decepción personal para él, era una mancha en su impecable reputación, una deuda en su balance social. Comprendí que las apuestas de esa noche no eran sobre mí, sino sobre su ego, y él estaba a punto de sacrificarme en su altar sin dudarlo un segundo. Luego, intentando ser ingenioso, hizo una broma sobre lo difícil que era conseguir una mesa en los mejores restaurantes de la ciudad, a menos que conozcas a la mesera, y me guiñó un ojo. Algunas risas forzadas y nerviosas recorrieron la sala. Vi cómo la sonrisa de mi madre se congelaba en su rostro. Isabela bajó la mirada, de repente muy interesada en el patrón de su plato, mientras Mateo se aclaraba la garganta y se refugiaba en su copa de vino. Su silencio fue ensordecedor. Era una traición tan aguda y dolorosa como las palabras de mi padre. Eran cómplices, siempre lo habían sido. Habían elegido el camino de la no confrontación, el camino de la paz a cualquier costo, incluso si ese costo era mi dignidad. Me habían dejado sola en la arena con el león una y otra vez. Sentí la sangre subir a mis mejillas, un calor humillante que luché por controlar. Una cosa era soportar sus comentarios cortantes en la privacidad de una cena familiar. Otra muy distinta era ser convertida en el remate de su chiste frente a 100 personas. No solo me estaba menospreciando, estaba trivializando mi vida, mi esfuerzo, mi independencia, para entretener a sus amigos ricos. Sentí sus miradas sobre mí, algunas curiosas, otras llenas de una lástima que me revolvía el estómago. Me negué a bajar la cabeza. Levanté la barbilla y los miré directamente, uno por uno, dejando que vieran el desafío en mis ojos. No era un chiste. Mi trabajo no era un chiste. La vida que había construido para mí, sin un centavo de su ayuda, no era un chiste. Mi mano dentro de mi bolso se cerró en un puño. Ya casi era la hora. Por un instante fugaz,
Una parte de mí esperó que la humillación terminara ahí. Un chiste cruel, sí, pero tal vez ya había pasado lo peor. Estaba equivocada. Mi padre levantó su copa aún más alto, su rostro adoptando una expresión solemne, casi trágica. «Pero la vida te da lecciones de humildad», dijo, su voz cargada de una falsa sinceridad que me provocó náuseas. «Te enseña que no todos los hijos pueden brillar con la misma intensidad». El ambiente se volvió denso, pesado. Ya no era una broma. Estaba sentando las bases para un veredicto, para una sentencia que pretendía ser definitiva. La ira que había sentido momentos antes se transformó, cristalizándose en algo tan frío y duro como el diamante. Estaba lista y entonces lo dijo. Las palabras exactas que se grabarían a fuego en mi memoria para siempre. «Imaginen la vergüenza. Mi yerno es ingeniero, mi nuera es jueza, y mi propia hija, una mesera en un restaurante cualquiera. Ni siquiera terminó la universidad». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tóxicas y afiladas. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío que absorbió todo el sonido de la habitación. No fue un simple insulto. Fue un acto de aniquilación emocional, una declaración pública de que yo, su hija, era una fuente de vergüenza, un fracaso sin remedio. Mis ojos se encontraron con los de mi madre. Su rostro estaba pálido, y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, dejando un rastro oscuro en su maquillaje perfecto. Esa lágrima fue el disparo de salida. En ese instante congelado en el tiempo, todo se volvió dolorosamente claro. Los años de buscar su aprobación, de anhelar una palabra de aliento, se desvanecieron como el humo. El dolor fue agudo, un golpe físico en el centro del pecho, pero debajo de esa agonía, algo nuevo y poderoso nació. Una resolución inquebrantable. Ya no me sentía como su hija. Era una extraña a la que acababa de agredir frente a una multitud. Los invitados empezaron a moverse incómodos en sus asientos, evitando mi mirada. Pero mi padre, ajeno a todo, mantenía su copa en alto, regodeándose en el silencio dramático que había creado. No tenía idea de que, con su crueldad, me había entregado la justificación perfecta para terminar la guerra. Su Rolex brillaba bajo la luz del candelabro, un símbolo de su tiempo, un tiempo que estaba a punto de agotarse. El eco de sus palabras, una mesera en un restaurante cualquiera, pareció absorber todo el oxígeno del salón. El silencio que siguió no fue respetuoso, sino denso y cargado de incomodidad. Vi a los amigos de mi padre, hombres de negocios y figuras prominentes de la sociedad de Miami, desviar la mirada hacia sus platos, sus copas, cualquier lugar que no fuera mi rostro. Sentí cientos de ojos sobre mí, no con malicia, sino con esa terrible y humillante lástima reservada para los desvalidos. Mi padre, sin embargo, parecía deleitarse en ello. Mantenía su copa en alto, una sonrisa de mártir en su rostro, como si hubiera hecho un gran sacrificio al confesar la vergonzosa verdad de su familia. No entendía que no me estaba sentenciando a mí, sino a sí mismo. Estaba firmando el final de nuestra relación con una floritura de arrogancia, y yo era la única en la sala que sostenía la pluma. Su brindis finalmente concluyó con un vago «por la familia», con todas sus imperfecciones, y levantó la copa hacia mi madre, quien apenas pudo forzar una sonrisa. El murmullo de las conversaciones se reanudó, pero de forma más baja, más cautelosa. El ambiente festivo se había roto. Me sentí como el epicentro de un desastre social, una mancha que todos intentaban ignorar educadamente. Mi padre se sentó, satisfecho, y tomó un sorbo de su champán, ajeno al cataclismo emocional que acababa de provocar. Para él el asunto estaba zanjado. Había reafirmado la jerarquía familiar, puesto a cada uno en su lugar, y en su mente retorcida, probablemente creía que me había dado una lección de humildad para mi propio bien. Su ceguera era tan profunda como su crueldad, una combinación que había definido mi vida entera bajo su techo. La ira en mi interior ya no era caliente. Era un bloque de hielo afilado y preciso. Isabela, sentada a mi lado, se inclinó ligeramente, no para consolarme, sino para susurrar con un tono gélido: «Sofía, por favor, no hagas una escena. Es la noche de mamá». Su preocupación no era por mis sentimientos, sino por la apariencia, por el mantenimiento del impecable barniz familiar. Su lealtad no estaba conmigo, su hermana, sino con el sistema que la beneficiaba.
La miré directamente a los ojos y por primera vez no vi a mi hermana mayor, sino a una extraña, una guardiana de la prisión emocional de mi padre. «No te preocupes», le respondí en un susurro igual de frío. La escena ya la hizo él. Un destello de sorpresa cruzó su rostro antes de que se recompusiera y volviera a su papel de hija perfecta, dejando claro que nuestra conversación había terminado. Esa pequeña interacción fue la confirmación final. Estaba completamente sola en esto, y eso extrañamente me dio más fuerza. Necesitaba un segundo para respirar, para que el hielo en mis venas no congelara mi capacidad de actuar. Me levanté con una calma que no sentía, excusándome para ir al tocador. Al pasar por detrás de un grupo de amigos de mi padre, dos hombres que conocía de toda la vida por ser sus socios en varios negocios inmobiliarios, una frase suelta llegó a mis oídos y me detuvo en seco. Hablaban en voz baja, creyendo que nadie prestaba atención. «Es una pena lo de su hija menor», dijo uno de ellos, un hombre llamado Ricardo. «Pero hablando de negocios, Carlos no tiene idea de la tormenta que se le viene encima con el edificio de Brickell Avenue. Escuché que el nuevo inquilino corporativo, esa cadena de restaurantes de lujo, va a comprar todo el complejo. La oferta es astronómica». El otro hombre, a quien solo conocía como el señor Saituma e antiwas ajiwet e wetis to what it was wetis saituma as clotidisis. And Monty Manton hintis quati antibody watch and decola e. Saituma e antiwas ajiwet e wetis to what it was wetis saituma as clotidisis. And Monty Manton hintis quati antibody watch and decola e. Saituma e antiwas ajiwet e wetis to what it was wetis saituma as clotidisis. And Monty Manton hintis quati antibody watch and decola e. Saituma e antiwas ajiwet e wetis to what it was wetis saituma as clotidisis. And Monty Manton hintis quati antibody watch and decola e. Saituma e antiwas ajiwet e wetis to what it was wetis saituma as clotidisis. And Monty Manton hintis quati antibody watch and decola e. Saituma e antiwas ajiwet e wetis to what it was wetis saituma as clotidisis. And Monty Manton hintis quati antibody watch and decola e. Saituma e antiwas ajiwet e wetis to what it was wetis saituma as clotidisis. And Monty Manton hintis quati antibody watch and decola e. Saituma e antiwas ajiwet e wetis to what it was wetis saituma as clotidisis. And Monty Manton hintis quati antibody watch and decola e. Datu identitiki kushin diodur beauty husisha dutika siutakates. Fasamofi Christustis e sadamadi du sautila. Damsin tusin data tomato cetus unap sompan mantusim just. Fasamofi Christustis e sadamadi du sautila. Damsin tusin data tomato cetus unap sompan mantusim just. Fasamofi Christustis e sadamadi du sautila. Damsin tusin data tomato cetus unap sompan mantusim just. Fasamofi Christustis e sadamadi du sautila. Damsin tusin data tomato cetus unap sompan mantusim just. Fasamofi Christustis e sadamadi du sautila. Damsin tusin data tomato cetus unap sompan mantusim just. Fasamofi Christustis e sadamadi du sautila. Damsin tusin data tomato cetus unap sompan mantusim just. Fasamofi Christustis e sadamadi du sautila. Damsin tusin data tomato cetus unap sompan mantusim
Yo Tayatisia desisia, aetisia desia. Anetia kafakisen atakasasisa befia kawa, dripabasio atadavime, adabahawa, asió con una risa contenida. Sí, al parecer la expansión la dirige una mujer muy joven y agresiva, una tal S. Rodríguez. Imagínate, una latina, ha puesto de cabeza a todo el sector inmobiliario comercial. Me quedé paralizada. S. Rodríguez, Sofía Rodríguez, estaban hablando de mí, estaban hablando de mi trabajo, de la operación que yo misma había liderado durante los últimos 6 meses, una de las mayores adquisiciones en la historia de mi compañía. Y mi padre, cuya mayor inversión estaba precisamente en ese edificio de Brickell, no tenía la más mínima idea. El universo, en su extraña y a veces poética ironía, me acababa de entregar el guión perfecto para el acto final. El hielo en mi pecho se derritió, reemplazado por una claridad tan absoluta que casi me hizo reír. Volví a la mesa, pero ya no era la misma persona que se había levantado hacía unos minutos. La humillación se había evaporado, sustituida por una sensación de poder casi vertiginosa. Ahora veía a mi padre no como un gigante intimidante, sino como un hombre pequeño y desinformado, atrapado en su propio mundo de prejuicios. Lo observé mientras pontificaba sobre el mercado de valores con sus amigos, presumiendo de su visión para los negocios. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Él, que se enorgullecía de su astucia financiera, estaba a punto de ser indirectamente afectado por una decisión de negocio tomada por la hija que consideraba un fracaso. La vida tenía un sentido del humor muy oscuro. Mi mano se deslizó de nuevo en mi bolso, pero esta vez mis dedos no buscaron la tarjeta de plástico, buscaron mi teléfono. Mientras mi padre seguía con su actuación, mi hermano Mateo me lanzó una mirada. Había algo diferente en sus ojos esta vez. No era lástima, sino una especie de curiosidad cautelosa, como si estuviera viéndome por primera vez. Quizás el silencio y la tensión en la sala le habían hecho dudar de la narrativa familiar por un instante. O quizás, como médico acostumbrado, al leer síntomas, había detectado un cambio fundamental en mí. Ya no era la víctima encogida en su silla. Mi postura había cambiado. Mi espalda estaba recta. Mi mirada era firme. No le devolví la sonrisa. Simplemente sostuve su mirada, dejando que viera la resolución que había encontrado. Quería que recordara ese momento, que supiera que él, con su silencio, había elegido un bando. Y estaba a punto de descubrir que había elegido el bando perdedor. Mi madre fue la única que pareció entender la tormenta que se avecinaba. Sus ojos, llenos de una angustia silenciosa, se encontraron con los míos a través de la mesa. Su mirada era una súplica desesperada, un ruego mudo para que mantuviera la paz, para que me tragara el dolor una vez más por el bien de la familia, por el bien de su noche. La amaba, y una parte de mí se rompió al ver su miedo, pero otra parte, la que había sido pisoteada durante años, sabía que la paz a costa de mi dignidad ya no era una opción. Romper esa paz era la única forma de salvarme. Le di una pequeña y triste sonrisa, una disculpa y una promesa al mismo tiempo. Una disculpa por el dolor que estaba a punto de causarle y una promesa de que, finalmente, iba a estar bien. Con el teléfono en la mano, debajo de la mesa, abrí la aplicación de mi correo electrónico de trabajo. Busqué el último comunicado de prensa que había aprobado esa misma tarde, el que anunciaba oficialmente la adquisición del complejo de Brickell Avenue. El nombre de mi padre estaba en la lista de los principales propietarios a los que se les notificaría en la mañana. Lo tenía todo: la prueba, el momento y la audiencia. Mi padre seguía riendo, ajeno a todo, su Rolex de oro brillando bajo la luz del candelabro como un faro que marcaba el final de su reinado. El corazón me latía con fuerza, no de miedo, sino de una anticipación electrizante.
Estaba a punto de reescribir 20 años de historia familiar en menos de 5 minutos, y no iba a haber vuelta atrás. El comunicado de prensa brillaba en la pantalla de mi teléfono. Un documento digital que contenía el poder de una bomba atómica. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida por mi equipo legal y de comunicaciones, pero para mí, en ese momento, era simplemente la verdad, mi verdad, encapsulada en un formato corporativo. Miré a mi padre, quien, habiendo terminado su acto de humillación, ahora aceptaba las palmadas en la espalda de sus amigos como si hubiera ganado una batalla. No tenía idea de que la guerra acababa de comenzar y que él ya la había perdido. El Rolex en su muñeca, ese símbolo de su éxito y su tiempo, seguía marcando los segundos. Pero yo sabía que su era de control absoluto sobre mi vida estaba a punto de terminar. El plan ya no era un pensamiento abstracto, se había convertido en una necesidad física, una urgencia que me recorría las venas como una corriente eléctrica. Tomé una respiración profunda y lenta, anclándome en la certeza de lo que estaba a punto de hacer. No era un acto de venganza, aunque una parte de mí anhelaba ver su arrogancia desmoronarse. Era un acto de reclamación. Estaba reclamando mi historia, mi valor, mi nombre. Durante años, él había escrito la narrativa de mi vida, pintándome como un personaje secundario y decepcionante en la gran epopeya de la familia Rodríguez. Esa noche, yo tomaría la pluma y escribiría el capítulo final, uno en el que la mesera fracasada se convertía en la protagonista. Mis dedos se movieron con una precisión deliberada sobre la pantalla, asegurándome de que todo estuviera listo. El salón seguía zumbando con conversaciones forzadas, el aire espeso con la tensión no resuelta. Todos sentían que algo se había roto, pero solo yo sabía que estaba a punto de hacerlo añicos. El detonante final fue más sutil de lo que esperaba. Mi padre, queriendo disipar la incomodidad que él mismo había creado, levantó de nuevo su copa en un gesto más pequeño. «Y un último brindis», dijo, mirando directamente a mis hermanos. «Por el futuro de esta familia, por los que llevan nuestro apellido con honor y éxito». Fue una exclusión deliberada, una puñalada final para asegurarse de que el mensaje había sido recibido. Me borró de la ecuación del futuro, del honor, de la familia misma. En ese instante, cualquier atisbo de duda que pudiera haber albergado se evaporó. El amor filial, erosionado durante años, se convirtió en polvo. Me puse de pie. El movimiento fue suave, sin estridencias, pero el simple acto de levantarme de la silla fue suficiente para que varias cabezas se giraran en mi dirección. El sonido de las patas de mi silla raspando ligeramente el suelo de mármol pareció resonar en el repentino silencio. Mi padre me miró primero con sorpresa, luego con una irritación apenas disimulada. Su rostro decía claramente: «¿Cómo te atreves a interrumpir mi celebración?». Mi madre, pálida y con los ojos muy abiertos, me suplicaba en silencio que me sentara, que no empeorara las cosas. Isabela frunció el ceño, su expresión una mezcla de vergüenza y enfado por mi desafío a la autoridad paterna. Solo Mateo me miraba de forma diferente, con una especie de aprensión, como si finalmente se diera cuenta de que la dinámica familiar que siempre había dado por sentada estaba a punto de cambiar para siempre. Ignoré a todos. Mis ojos estaban fijos en un solo hombre, el arquitecto de mi dolor, sentado en la cabecera de la mesa como un rey en su trono. Comencé a caminar hacia él, cada paso firme y medido sobre el frío mármol. El corto trayecto, desde mi asiento hasta la cabecera de la mesa, se sintió como un pasillo interminable. Los rostros de los invitados se convirtieron en un borrón periférico. El murmullo de sus voces se desvaneció en un zumbido distante. Solo era consciente del latido de mi propio corazón, un tambor constante y fuerte que marcaba el ritmo de mi liberación. Mi mano derecha se deslizó dentro de mi bolso, un gesto que había ensayado mentalmente 1000 veces. Mis dedos rozaron la fría superficie del teléfono y el borde afilado de la tarjeta de plástico. No temblaba. La ira se había transformado en una calma glacial, dándome una claridad y un propósito que nunca antes había sentido.
Ya no era la niña que buscaba la aprobación de su padre. Era una mujer a punto de presentarle la cuenta por una deuda emocional que llevaba demasiado tiempo sin pagar. A mitad de camino, la voz de mi madre se quebró en el silencio. «Sofía, mi amor, por favor, siéntate». Era un susurro cargado de años de miedo y sumisión, el ruego de una mujer que había elegido la paz a costa de la justicia. Me detuve por un instante y la miré. En sus ojos vi el amor, pero también la jaula dorada en la que había vivido, una jaula que yo me negaba a heredar. Le di una mirada que esperaba que transmitiera todo lo que no podía decir. «Lo siento, mamá, pero esto es por mí. Tengo que hacerlo». Ella pareció entender, porque bajó la vista. Una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. Fue un momento de despedida. El reconocimiento de que la hija que había criado para ser complaciente había muerto esa noche, y una nueva Sofía estaba naciendo de sus cenizas. Continué mi camino. Finalmente llegué a su lado. La opulenta silla de caoba en la que se sentaba parecía un trono, y él me miró desde abajo con una expresión de puro desdén. «¿Qué es este espectáculo, Sofía? Estás avergonzando a tu madre», siseó, su voz lo suficientemente baja para que solo yo la oyera. Su intento de usar a mi madre como un arma contra mí fue el último y más patético de sus ataques. Ya no tenía poder sobre mí. No respondí con palabras. En lugar de eso, saqué lentamente mi mano del bolso. Primero la tarjeta corporativa negra, pesada y sin límites. La sostuve entre el pulgar y el índice por un segundo, dejando que la luz del candelabro se reflejara en las letras plateadas en relieve antes de colocarla sobre la mesa frente a él. El sonido, un nítido clac sobre la madera pulida, cortó el aire como un disparo. El silencio en el salón era ahora absoluto. Todos los ojos estaban fijos en el pequeño rectángulo negro que yacía entre mi padre y yo. Él frunció el ceño, confundido, y se inclinó para leer. Vi cómo sus ojos entrecerrados se movían lentamente sobre la inscripción. Sofía Rodríguez. Su expresión no cambió. Luego leyó la siguiente línea. Directora ejecutiva de operaciones. Una pequeña arruga apareció entre sus cejas y finalmente leyó el nombre debajo. Aura Hospitality Group. Fue como ver un cortocircuito en tiempo real. Su cerebro intentaba procesar una información que contradecía fundamentalmente todo lo que creía saber sobre mí. Aura Hospitality, una de las corporaciones de restaurantes de lujo más grandes y de más rápido crecimiento del mundo. No era un restaurante cualquiera, era un imperio. Su rostro, normalmente bronceado y seguro de sí mismo, comenzó a perder color. Pasó de la confusión a la incredulidad y luego a una expresión de shock tan profunda que casi me dio lástima. Casi. Levantó la vista de la tarjeta y me miró como si me viera por primera vez. Ya no era su hija fracasada, era una extraña, una incógnita que había aparecido en su fiesta para destruir su realidad. Mientras él seguía paralizado, procesando el primer golpe, yo preparé el segundo. Saqué mi teléfono, que ya estaba desbloqueado y con la pantalla encendida. La aplicación de mi banco estaba abierta, mostrando la notificación de mi último depósito de nómina, un número con muchos ceros, un número que sabía que aplastaría su ego basado en el estatus y la riqueza. Lo sostuve frente a él, en silencio, dejando que el brillo de la pantalla iluminara su rostro pálido. No necesitaba decir nada. Los números hablaban el único idioma que él realmente respetaba. Vi sus ojos clavados en la pantalla, ensanchándose a medida que asimilaba la cifra. El salario anual que implicaba ese depósito mensual era más de lo que él, Mateo e Isabella ganaban juntos. La mesera que era la vergüenza de la familia. La fracasada que ni siquiera había terminado la universidad. En el reflejo de la pantalla del teléfono, vi cómo su mundo, construido sobre una jerarquía de éxito que él mismo había inventado, se desmoronaba en tiempo real. Y yo, su hija invisible, era la que sostenía el martillo. El brillo de la pantalla de mi teléfono era un faro en la penumbra de su ego desmoronado. Vi cómo sus ojos, que momentos antes me miraban con desprecio, ahora se movían frenéticamente sobre los números, incapaces de procesar la verdad que contenían. Su mandíbula, siempre firme y autoritaria, se aflojó ligeramente. El Rolex de oro en su muñeca, el mismo que había consultado con tanta suficiencia antes de su brindis,
pareció perder su brillo, convirtiéndose en una simple pieza de metal sin valor. El tiempo para él se había detenido. El hombre que había construido un imperio sobre la base de la percepción y el estatus social estaba siendo públicamente desmantelado por una simple captura de pantalla, presentada por la hija que había descartado como un error de cálculo en su linaje perfecto. Su silencio fue la confesión más elocuente que jamás había escuchado de sus labios. Era el sonido de una vida de certezas rompiéndose en 1000 pedazos. Levanté la vista del rostro pálido de mi padre y la paseé por la mesa. Isabela me miraba con la boca entreabierta. Su máscara de abogada implacable se había hecho añicos, revelando una mezcla de shock y, sí, una inconfundible chispa de envidia. Su éxito, tan celebrado y publicitado, de repente parecía provincial en comparación. Mateo, por su parte, había dejado su copa y me observaba con una intensidad que nunca antes había visto. No era enojo ni desprecio. Era una reevaluación total, como si estuviera viendo a una extraña fascinante y peligrosa, por primera vez. Comprendió en ese instante que la jerarquía familiar que siempre había aceptado como una ley natural era una farsa. Su silencio cómplice a lo largo de los años ahora pesaba sobre él, y lo vi en la forma en que bajó la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Se habían quedado sin guión, perdidos en una nueva realidad que yo había creado. «Esto es imposible», tartamudeó mi padre finalmente. Su voz un susurro ronco que apenas logró atravesar el silencio sepulcral del salón. ¿De dónde sacaste este dinero? ¿Qué has hecho? La acusación implícita en sus palabras era su último y patético intento de recuperar el control, de reescribir la narrativa para que encajara en su visión del mundo. No podía aceptar que yo hubiera logrado esto por mis propios méritos. En su mente, mi éxito tenía que ser el resultado de algo ilícito o de la ayuda de un hombre, porque la idea de que su hija fracasada lo hubiera superado por sí misma era una herejía que su ego no podía soportar. Me miró con una desesperación casi infantil, buscando una explicación que le permitiera seguir siendo el rey de su castillo en ruinas. Pero yo ya no era su súbdita. «Lo gané, papá», respondí, mi voz tranquila y firme cortando el aire tenso. «Lo gané trabajando. Mientras tú me llamabas una simple mesera, yo estaba construyendo una carrera. Aura Hospitality Group no es un restaurante cualquiera. Es una de las corporaciones de hospitalidad de más rápido crecimiento en el mundo. Y yo no sirvo mesas, dirijo las operaciones. Todas ellas». Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que él se había negado a ver. Mantuve mi mirada fija en la suya, sin pestañear, obligándolo a enfrentar la verdad que había ignorado durante tanto tiempo. No había ira en mi voz, solo una claridad agotadora. La batalla no era para convencerlo, sino para declarar mi independencia de su juicio. El veredicto ya había sido emitido, y él era el único que no lo había entendido. Entonces recordé la conversación que había escuchado, la pieza final que haría que el colapso fuera total. Di un paso más cerca de él, bajando la voz a un tono casi confidencial, aunque sabía que todos en la mesa podían oírme. «Por cierto, papá, escuché que estabas preocupado por tu inversión en el edificio de Brickell Avenue». Su cabeza se levantó de golpe. Sus ojos se clavaron en los míos con una nueva clase de pánico. La confusión personal se convirtió en terror financiero. «¿Cómo sabes tú de eso?», siseó. Sonreí, una sonrisa pequeña y sin alegría. «Bueno, la mujer joven y agresiva que está dirigiendo la adquisición de todo el complejo, esa tal S. Rodríguez, soy yo. Mañana por la mañana recibirás la oferta oficial de mi compañía. Espero que el precio te parezca justo». El impacto de esa revelación fue visible. Vi a los dos socios de mi padre, Ricardo y el señor Sánchez, mirarse con los ojos desorbitados desde el otro lado del salón. La sangre abandonó por completo el rostro de mi padre, dejándolo con un tono grisáceo y enfermizo. El golpe no era solo emocional, ahora era tangible, financiero, una invasión directa a su territorio sagrado, su negocio. Había cruzado la línea, había entrado en su mundo y demostrado que no solo podía competir, sino que ya le había ganado. Su imperio, que me había excluido tan cruelmente, ahora dependía en parte de una firma en un documento que llevaría mi nombre. La ironía era tan devastadora
que casi resultaba poética. El arquitecto de mi humillación estaba a punto de convertirse en mi inquilino o en mi vendedor. Mi madre, Elena, finalmente se movió. Se levantó lentamente, sus manos temblando, y caminó hasta quedar detrás de la silla de mi padre. Puso una mano sobre su hombro, un gesto que no sabía si era de consuelo para él o de apoyo para sí misma. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos ya no vi miedo, sino una profunda y abrumadora tristeza. Era el dolor de una vida de oportunidades perdidas, de palabras no dichas, de batallas no libradas. En ese momento, la vi no como la esposa pasiva de un tirano, sino como otra víctima de su sistema, una prisionera que se había acostumbrado tanto a su jaula que había olvidado cómo volar. Mi corazón se dolió por ella, pero sabía que mi liberación también podría con el tiempo ser la suya. Era hora de terminar. El salón estaba en completo silencio. La fiesta había muerto. Todos los invitados eran ahora espectadores de un drama familiar que nunca olvidarían. Me volví hacia mi padre una última vez. Estaba encorvado en su silla, un hombre roto, mirando fijamente la tarjeta negra sobre la mesa como si fuera una sentencia de muerte. El gran Carlos Rodríguez, el pilar de la comunidad de Coral Gables, reducido a un cascarón vacío por la verdad. Respiré hondo, reuniendo las palabras que había estado guardando durante una década. Eran para él, pero también para todos los que habían sido testigos de mi humillación. «Padre», dije, y mi voz resonó con una claridad que llenó cada rincón del salón. «Sigo sirviendo comida. La diferencia es que ahora gestiono 847 restaurantes y 12,000 empleados». Hice una pausa, dejando que el peso de esas cifras se asentara en el aire. Luego, le di el golpe de gracia, la frase que sellaría mi libertad. «Pero sigue llamándome la mesera fracasada si eso te hace sentir mejor». No hubo malicia en mi tono, solo la fría indiferencia de alguien que finalmente ha dejado de buscar la aprobación de los demás. La frase clave, el insulto que él había usado como arma, se lo devolví como un espejo, reflejando la pequeñez de su propia alma. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta. Mi primer movimiento fue hacia mi madre. Me incliné y le di un beso suave en la mejilla, un gesto de amor y despedida. «Feliz cumpleaños, mamá», susurré, y en esas 3 palabras le dije todo: «Te quiero, lo siento y adiós». Ella asintió, una lágrima rodando por su rostro, pero esta vez en sus ojos vi un destello de algo que se parecía al orgullo. Luego, sin mirar a mis hermanos ni a mi padre, comencé a caminar hacia la salida. Cada paso era ligero, como si me estuviera despojando de una pesada capa invisible con cada metro que avanzaba. El sonido de mis tacones sobre el mármol era el único sonido en la habitación, un ritmo constante que marcaba el comienzo de mi nueva vida. Al llegar a la puerta del gran salón, no pude resistir la tentación de mirar hacia atrás una última vez. La escena parecía un cuadro congelado. Mi padre inmóvil en su trono de caoba, con el rostro enterrado entre las manos. Mi madre de pie a su lado, una estatua de dolor silencioso. Mis hermanos, mirándome con una mezcla de asombro y algo que podría ser remordimiento. Los invitados, inmóviles como si estuvieran atrapados en un hechizo. Sobre la mesa, el pequeño rectángulo negro de mi tarjeta corporativa y el brillo de la pantalla de mi teléfono seguían siendo los protagonistas silenciosos de la noche. Grabé esa imagen en mi mente, no como un trofeo de venganza, sino como el certificado de mi emancipación. Luego me di la vuelta y salí al aire fresco y húmedo de la noche de Miami, finalmente libre. El viaje de regreso a mi apartamento en Brickell fue un borrón de luces de la ciudad y un profundo silencio. No puse música. El único sonido era el zumbido del motor de mi carro y el latido constante de mi propio corazón, que por primera vez en años no se sentía como un pájaro atrapado en una jaula. Con cada milla que me alejaba de la mansión de Coral Gables, sentía como una capa de peso invisible se desprendía de mis hombros. No era euforia lo que sentía, ni siquiera la satisfacción de la venganza. Era algo mucho más simple y profundo. Era el aire. Estaba respirando mi propio aire por primera vez. Aparqué en mi lugar designado, en el garaje subterráneo de mi edificio, y me quedé sentada en la oscuridad por un momento. La pequeña tarjeta negra seguía en el bolsillo de mi vestido, fría al tacto. Ya no era un arma, era solo una llave,
la llave de la vida que yo había construido para mí, lejos de la sombra de su desaprobación. Al entrar en mi apartamento, la vista panorámica de la bahía de Biscayne me recibió como un viejo amigo. Las luces de la ciudad se extendían bajo mis pies, un tapiz brillante que yo había ayudado a tejer, aunque mi familia no lo supiera. Todo en ese espacio era mío. Los muebles que había elegido, los libros en las estanterías, el silencio pacífico que llenaba las habitaciones. Era mi santuario, mi fortaleza, la prueba tangible de que mi vida no era un fracaso. Me quité los zapatos de tacón y caminé descalza sobre el frío suelo de madera, sintiéndome anclada, real. Me serví un vaso de agua y me quedé de pie junto al ventanal, observando el horizonte. La fiesta, la humillación, el rostro conmocionado de mi padre, todo se sentía como una escena de una película lejana, una película en la que yo ya no era la protagonista. Había salido del cine. Como era de esperar, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar sobre la encimera de cuarzo. Primero fue una serie de mensajes de texto de Isabella, una mezcla furiosa de acusaciones y preguntas. ¿Cómo pudiste hacerle eso a papá? ¿De dónde salió todo eso? Has arruinado la noche de mamá. Luego llegó un mensaje de Mateo más corto y confuso. Sofía, tenemos que hablar. No entiendo nada. Leí sus palabras sin sentir nada. Ni enojo, ni tristeza, ni la necesidad de justificarme. Simplemente deslicé el dedo y archivé las conversaciones. Su mundo se había puesto patas arriba y estaban buscando respuestas en mí, pero yo ya no era la proveedora de consuelo ni la depositaria de sus disfunciones. Puse el teléfono en modo silencioso. Mi paz recién descubierta era demasiado preciosa para permitir que su pánico la perturbara. La puerta de esa vida se había cerrado, y yo era la única que tenía la llave. Una hora más tarde una llamada entró, eludiendo el modo silencioso porque la tenía en mis favoritos. Era mi madre. Dudé un instante antes de contestar. Su voz era frágil, quebrada por el llanto. No me regañó, no me culpó. Solo dijo mi nombre, Sofía, y luego se quedó en silencio, un silencio lleno de décadas de palabras no dichas. «Estoy bien, mamá», le dije suavemente, mi voz más firme de lo que esperaba. «Lo siento por tu fiesta». Ella sollozó. «No, mi amor, no lo sientas, yo lo siento». Fue la disculpa que nunca esperé, y significó más para mí que cualquier otra cosa esa noche. Hablamos unos minutos más. Le dije que la amaba, pero que necesitaba espacio, mucho espacio, especialmente de papá. Ella lo entendió. Por primera vez, no trató de mediar ni de pedirme que fuera la más madura. Simplemente aceptó. «Cuídate, mi niña», dijo antes de colgar. Esa llamada no lo arregló todo, pero abrió una pequeña ventana para un futuro diferente entre nosotras. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. La rutina me ancló. Hice café, revisé los mercados de Asia y Europa y me vestí con mi traje de negocios. A las 8 en punto estaba en mi oficina, en la sala de juntas del piso 40, con vistas a la misma bahía que veía desde mi apartamento. Mi equipo ya estaba allí, preparándose para la reunión final sobre la adquisición del complejo de Brickell Avenue. Nadie sabía la conexión personal que yo tenía con uno de los edificios. Para ellos, yo era S. Rodríguez, su jefa, la directora ejecutiva que había orquestado una de las expansiones más audaces de la compañía. Y en ese entorno, rodeada de la competencia y el respeto que me había ganado, me sentí completa. La Sofía de la cena de anoche era un fantasma, una versión de mí que había dejado atrás en esa casa de Coral Gables. La oferta oficial se envió a las 10 de la mañana. La respuesta no llegó de mi padre, sino de su bufete de abogados. Fue una respuesta agresiva, llena de jerga legal, que intentaba impugnar la valoración y sugería tácticas de negociación de mala fe. Era él, tratando de luchar en el único campo de batalla que le quedaba, usando a sus abogados como un escudo para su ego herido. Mi equipo legal se preparó para una larga batalla, pero yo di una instrucción simple. Mantengan la oferta. Es generosa y está por encima del valor de mercado. No negocien. Es un sí o un no. Tienen 48 horas. No había emoción en mi decisión, solo estrategia de negocios. Le quité el poder de convertirlo en un drama familiar. Lo reduje a lo que era, una transacción. Y en el mundo de las transacciones,
Yo tenía todas las cartas. 2 días después, justo antes de que expirara el plazo, sus abogados aceptaron la oferta. Sin condiciones. La noticia me llegó en un correo electrónico mientras estaba en una videoconferencia con nuestro equipo de Londres. No sentí un subidón de victoria. Sentí el cierre de un capítulo. Carlos Rodríguez, el hombre que me había llamado una vergüenza, había vendido una de las joyas de su cartera de propiedades a una compañía dirigida por su hija fracasada. El dinero se transferiría a su cuenta, pero el poder, el verdadero poder, había cambiado de manos de forma irrevocable. El Rolex de oro en su muñeca seguiría marcando el tiempo, pero su tiempo de dominio sobre mí había terminado para siempre. Han pasado 6 meses desde esa noche. Mateo me llamó una vez unas semanas después. Se disculpó torpemente, admitiendo que nunca se había dado cuenta de la profundidad del desprecio de nuestro padre. Acepté su disculpa, pero mantuve mi distancia. Un puente se había roto, y reconstruirlo llevaría más que una simple llamada telefónica. De Isabela no he sabido nada. Supongo que su lealtad al viejo régimen es demasiado fuerte. Con mi madre es diferente. Nos vemos para almorzar cada 2 semanas, siempre en un lugar neutral, a mitad de camino entre su mundo y el mío. Hablamos de libros, de viajes, de su jardín. Nunca mencionamos a mi padre. Es nuestro acuerdo tácito. En sus ojos veo un nuevo respeto, una especie de asombro. Está conociendo a su hija por primera vez y creo que le gusta la mujer que está descubriendo. A veces, por la noche, me siento en mi balcón, con la brisa del mar en la cara, y miro el edificio que ahora es parte de mi imperio. No pienso en mi padre ni en la fiesta. Pienso en la chica de 19 años que dejó la universidad con el corazón roto por la decepción de su familia, la que aceptó un trabajo de mesera para pagar el alquiler y se prometió a sí misma que un día construiría algo que nadie pudiera quitarle. Esa noche, en el cumpleaños de mi madre, no gané una discusión. Simplemente cumplí la promesa que me hice a mí misma. La tarjeta negra sigue en mi cartera, pero rara vez la uso. No la necesito para recordar quién soy. El verdadero valor, aprendí, no está en lo que ganas o en lo que posees. Está en el silencio pacífico que sientes cuando finalmente llegas a casa, a ti misma. Si has llegado hasta el final de mi historia, es probable que en algún momento te hayas sentido invisible, subestimado o definido por las expectativas de otros. Quizás no fue en una cena de gala, sino en una conversación casual, en una mirada de decepción o en un silencio que gritaba más fuerte que cualquier insulto. La humillación tiene muchas caras, pero el dolor que deja siempre es el mismo. Es una herida que te hace dudar de tu propio valor, que te susurra al oído que no eres suficiente. Y durante mucho tiempo, yo creí en ese susurro. Creí que mi lugar en el mundo estaba determinado por el juicio de mi padre y el silencio cómplice de mi familia. Esa noche aprendí que estaban equivocados. La lección más grande que saqué de todo esto no fue el placer de la revancha, fue el descubrimiento de que mi valor nunca había estado en juego. Existía mucho antes de que yo tuviera un título ejecutivo, mucho antes de que mi cuenta bancaria tuviera 6 ceros. Estaba en cada turno doble que trabajé, en cada problema que resolví, en cada vez que me levanté por la mañana para construir mi propia vida, ladrillo a ladrillo, sin la ayuda de nadie. El dinero y el puesto no me dieron valor. Simplemente me dieron un megáfono para anunciar una verdad que yo ya debería haber sabido. El verdadero éxito no es demostrarles a los demás que están equivocados. Es llegar al punto en que su opinión ya no importa. También aprendí una dolorosa lección sobre el silencio. El silencio de mi madre y mis hermanos no era neutralidad, era una elección. Al no defenderme, eligieron el bando de la comodidad, el de mantener una paz frágil a costa de mi dignidad. Y eso es algo que quiero que te lleves de mi historia. La paz que se compra con tu autoestima no es paz, es una rendición. A veces, la decisión más amorosa y valiente que puedes tomar, tanto por ti como por los demás, es romper ese silencio, es sacudir los cimientos de una dinámica familiar tóxica para que la luz pueda entrar. Aunque al principio esa luz parezca un incendio, no te voy a mentir. El camino después de esa noche no fue fácil. Hubo soledad,
Hubo dudas y hubo un profundo duelo por la familia que deseaba tener y que nunca tuve. Pero cada día que pasaba, me sentía más ligera, más dueña de mi propia piel. La libertad tiene un precio, y a menudo ese precio es la comodidad de lo conocido, incluso si lo conocido es doloroso. Pero te prometo que al otro lado de ese miedo, hay una versión de ti que respira más profundo, que sonríe más genuinamente y que camina con la cabeza en alto, no por arrogancia, sino porque finalmente te perteneces a ti mismo. Mi victoria no fue ver el rostro derrotado de mi padre. Mi verdadera victoria es el silencio pacífico de mi apartamento por la noche. Es el respeto de mi equipo en el trabajo. Son los almuerzos tranquilos con mi madre, donde estamos aprendiendo a conocernos de nuevo, como dos mujeres adultas, sin la sombra de un tirano entre nosotras. La victoria es saber que, sin importar lo que pase, he construido una vida sobre un cimiento que nadie puede derribar, mi propio respeto. Y esa es una riqueza que ningún estado de cuenta bancario puede medir. Así que, si estás en una situación en la que sientes que tu luz está siendo opacada por la sombra de alguien más, quiero que recuerdes mi historia. No esperes a que te den permiso para brillar. No esperes su aprobación para sentirte orgulloso de quién eres. Tu valor no es una acción que sube o baja en el mercado de la opinión de tu familia. Es un hecho inmutable. No necesitas una tarjeta corporativa negra para demostrarlo. Solo necesitas mirarte al espejo y decidir, de una vez por todas, que su narrativa sobre ti ya no es la que vas a aceptar. Mi historia, al menos esta parte, ha llegado a su fin. Pero sé que la tuya continúa. Y si algo de lo que he compartido hoy ha resonado contigo, si te ha dado una pizca de fuerza o te ha hecho sentir un poco menos solo, entonces todo ha valido la pena. Déjame un comentario aquí abajo y comparte una lección que hayas aprendido sobre tu propio valor. Leerte me recordará que esta lucha es universal. Y si quieres seguir escuchando historias sobre cómo encontrar la fuerza en los lugares más oscuros, suscríbete al canal. Juntos, podemos construir una comunidad donde ninguna voz se sienta invisible. Gracias por escucharme.